El tema que les voy a exponer es arquitectura de las PC. La arquitectura de computadoras en el diseño conceptual de la arquitectura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requisitos y de las implementaciones del diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en la que la unidad central del procesador CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. El concepto inicial es de la arquitectura de computadoras. Un computador es un sistema secuencial sincrónico complejo que procesa información. Se trata de información binaria, utilizando solamente los dígitos de valores lógicos, unos y ceros. Estos valores lógicos binarios se corresponden con valores de tensión eléctrica y de manera que un lógico corresponde a un nivel de alto de 5 voltios y un cero lógico corresponde a un nivel bajo de tensión cercano a 0 voltios. Estos voltajes dependen de la tecnología que utilicen los dispositivos de un computador. Vamos a ver lo que es un procesador. El procesador o núcleo central está formado por millones de transistores o componentes electrónicos de un tamaño microscópico. El procesamiento de las tareas o eventos que éste realiza va en función de los nanosegundos, haciendo que los miles de transistores que contienen trabajen en el orden de los megahertz. Un sistema jerárquico es un conjunto de sistemas interrelacionados, cada uno de los cuales se organizan de manera jerárquica, uno tras el otro, hasta que alcanzan los niveles más bajos de subsistemas elementales. Una posible clasificación sería nivel de componentes, nivel electrónico, nivel digital, nivel RTL y nivel PMS. El nivel de componente, los elementos en este nivel son difusiones de impurezas de tipo P y de tipo N en silencio. Los niveles electrónicos, estos componentes son transistores, resistencias, condensadores y diodos construidos de las difusiones del nivel anterior. El nivel digital se describe mediante unos y ceros, son las puertas lógicas, biestables y de otros módulos tanto convencionales como secuenciales. Y por último, el nivel RTL, que es el nivel de transferencia de los registros RTL, sería de periféricos para la descripción de los computadores. Elementos típicos en este nivel de abstracción son los registros y los módulos convencionales aritméticos. Y por último, el nivel PMS. Este nivel es el más alto de la jerarquía. Las siglas PMS provienen del inglés Processor Memory Switch, con elementos de jerarquía en buses, memorias, procesadores y otros módulos de alto nivel. Arquitectura clásica de un computador modelo von Neumann. La arquitectura von Neumann tiene sus orígenes en el trabajo del matemático John von Neumann, desarrollado con John Mauchly y John P. Erecht, y divulgado en 1945 en la Morris School en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, en el que se presentaba E.D.B. Bach, Electronic Discrete Variable Automated Computer. De aquí surgió la jerarquía del programa almacena en memoria y búsqueda ejecución secuencial de instrucciones. En términos generales, una computadora tiene que realizar tres funciones, que viene siendo el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, la transferencia de datos. En el esquema se muestra lo que es la estructura básica de von Neumann, que debe llevar una computadora para su correcta operación, que es el CPU, la memoria, entrada y salida
sistemas de interconexión buses y periféricos. La unidad central de procesamiento. Este controla el funcionamiento de los elementos de un computador, desde que el sistema es alimentado por una corriente. Este no deja de procesar información hasta que se corta dicha alimentación. La CPU es la parte más importante del procesador, debido a que es utilizado para realizar todas las operaciones y cálculos del computador. La CPU tiene a su vez otra estructura interna. Esta se muestra en la siguiente figura, que es la estructura de la CPU y su conexión de la memoria. Aquí se encuentra lo que es la unidad de control, la UC, unidad de métrica lógica, AUL, registros internos. Esta, a su vez, contiene los siguientes, que viene siendo el contador del programa, el registro de instrucciones, el registro de estado y el registro acumulador. En el ciclo para ejecutar cualquier instrucción se dividen en ciclo de búsqueda y en ciclo de instrucción, como es ilustrado en el esquema. En el primero hace que la CPU genere señales adecuadas para acceder a la memoria y leer instrucciones. El segundo es similar. La diferencia entre los dos es el código de operación de cada instrucción. La memoria se almacena en el programa y los datos que va a ejecutar el CPU. Las instrucciones son códigos binarios interpretados por la unidad de control. Los datos, de igual manera, se almacenan de forma binaria. Las diversas tecnologías de almacenamiento dependen del tiempo de acceso a los datos. Por lo tanto, se realiza un diseño jerárquico de la memoria del sistema para que éste pueda acceder rápidamente a los datos. El principio que sea más rápida de la memoria, siendo que tenga velocidad similar al CPU, sirve para diseñar el sistema de memoria. La memoria principal de los computadores tiene una estructura similar a la mostrada en el siguiente esquema. Se considera como una matriz de celdas en la que la memoria puede acceder a los datos aleatorios. Entrada y salida. Como sabemos, una computadora tiene dispositivos de entrada y salida, como son los que contiene el gabinete, el disco duro, la placa madre, unidad de CD o DVD, etc. El problema principal que existe entre ellos es una tecnología que tiene características diferentes del CPU. Estos también necesitan una interfaz. Es como se van a acceder a extender con el CPU, al igual que el procesador y el controlador periférico para intercambiar datos entre computadoras. En la siguiente figura se muestra cómo cada control del periférico tiene una dirección única en el sistema. La interfaz de la entrada y salida decodifica el bus de direcciones para detectar que el CPU se dirige a él. El direccionamiento es muy similar a la de las memorias. El bus de los datos se utiliza para el paso de los datos entre el periférico y la memoria. Las líneas especiales de control sirven para coordinar y sincronizar la transferencia. El sistema de conexión de buses. La conexión de los diversos componentes de una computadora, tales como el disco duro, tarjetas madres, unidades de CD, teclados, ratones, etc., se efectúan a través de los buses. Un bus se define como un enlace de comunicación compartiendo que se usa múltiples cables para conectar subsistemas. Cada línea es capaz de transmitir una tensión eléctrica que presenta de unos o un cero. Cuando hay varios dispositivos en el mismo bus, habrá uno que podrá enviar una señal que será procesada por los demás módulos. Si se mandan de los datos al mismo tiempo, marcan un error o contención de buses, por lo que el acceso estará denegado. Según su criterio de funcionalidad, los buses se dividen en bus de datos, buses de dirección, bus de control y bus de almacenamiento. Y por último tenemos lo que son los periféricos.
Se extenderán todos aquellos dispositivos que son necesarios para asimilar datos a la computadora o visualizar los resultados. Los verificadores se conectan mediante un bus especial a su controlador o al módulo de entrada y salida. Entre los verificadores de entrada tenemos el teclado, el ratón, la pantalla, digitadoras y más. Otros dispositivos verificadores funcionalmentales para la interacción del hombre con la computadora son las terminales del video y de las tarjetas gráficas. La organización básica de una computadora consiste en la unidad de entrada, por medio de la cual se introducen datos e instrucciones, la unidad central de procesamiento donde se procesan los datos de acuerdo con las instrucciones dadas, y la unidad de salida, por medio de la cual se presenta información resultante al usuario. Esto es cuando entramos a internet, introducimos un tema a buscar, un video, recetas, y al momento que damos enter nos aparece automáticamente varias referencias de varias personas que han subido sus contenidos. Es lo que nos da a entender. También hay un estudio de la organización del computador que implica considerar distintos subsistemas que lo integran al de la computadora: un procesador, memoria, dispositivos periféricos y de almacenamiento, tanto de un nivel de arquitectura como un microarquitectura, así como interconexión de dichos subsistemas, la jerarquía de buses, los flujos mutuos de datos y control, que es una comunicación y una sincronización que permiten el funcionamiento del computador. Que hay una pequeña imagen, una figurita de una organización física de un computador, que aquí son componentes de una computadora. Mediante una unidad central de procesamiento, una unidad de control, una unidad lógica y aritmética, hay una memoria externa, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Aquí pues en la unidad central de procesamiento es donde recibe todos los datos que le ingresa el usuario, y la unidad de control es la que mantiene un orden de información. También hay una unidad lógica y aritmética de que la computadora va checando errores, detalles sobre el funcionamiento. También hay una memoria externa que nosotros mismos no la podemos instalar. Unos dispositivos de entrada sería la memoria, un dispositivo de salida sería una bocina. Una arquitectura, ahora vamos con la arquitectura, es un modelo de sistemas dentro de un contexto específico que representa los componentes necesarios para desarrollar el sistema de una perspectiva o punto de vista particular. La arquitectura es muy importante para determinar la estructura coherente de módulos que soportan la tecnología de información en la organización. Si no, pues la computadora no trabajaría de manera eficiente. Al contrario, deficiente sería. Aquí hay una pequeña imagen, una figura de arquitectura esquemática de una placa madre típica que está conformado de un CPU, puente norte, puente sur, flash, buses, generador de reloj, controlador de gráficos, una entrada y salida del puerto serial, puerto paralelo, teclado, mouse. Ahora sí, para continuar con este video, les vamos a hablar un poco sobre la historia de las computadoras. La generación inicial de las computadoras se inicia con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas, que podían considerarse propiamente un computador gracias a todas las funciones que podían ayudarnos. En este tiempo respondían ante la necesidad de la Segunda Guerra Mundial de descifrar códigos secretos de los enemigos. Estas se basaban básicamente en válvulas y tubos al vacío y podían programarse mediante un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema a través de tarjetas perforadas de papel o de cartón.
Los tubos al vacío, que era con lo que se programaba electrónicamente anteriormente, son dispositivos electrónicos que consisten en una cápsula de acero o de vidrio con dos o más electrodos en los cuales pueden moverse libremente los electrones. Las computadoras de tubos de vacío son computadoras digitales programables que utilizan los tubos ya mencionados en sus circuitos lógicos, que este es como empezó todo esto de la computadora. Después de esto vino un cambio, entra la segunda generación. Esto presentó un cambio importante ya que se sustituyeron las válvulas de vacío por transistores, permitiendo hacer las máquinas más pequeñas y reduciendo aún su consumo eléctrico, ya que anteriormente era muy elevado. Estas fueron también las primeras máquinas en disponer de un lenguaje de programación, como el célebre Fortran. Para esto ya se empezaron a usar transistores en lugar de las válvulas al vacío ya mencionadas. Las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y se consume menos electricidad, como se había mencionado, y la comunicación con estas computadoras es mediante lenguajes más avanzados de programación o lenguajes de máquina de alto nivel. Después de esto viene otro salto muy grande, ya que se entra a la tercera generación, y esto estuvo determinado por la invención de los circuitos integrados, que permitieron aumentar su capacidad de procesamiento de las máquinas y reducir mucho su costo de fabricación, ya que anteriormente era muy elevado. Se trataban de circuitos impresos en pastillas de silicio con pequeños transistores y semiconductores incorporados, tal y como se muestra en la imagen. Para esta tercera generación, como ya se menciona, ya entran en vigencia los circuitos integrados, que no son más que transistores diminutos y componentes electrónicos en un solo chip, que contenían en su interior un circuito completo, o circuitos integrados, mejor mencionado. Era mucho más fácil montarlos y eran menos complicados de hacer. La paulatina integración de los anteriores componentes electrónicos propició la aparición de los microprocesadores, que se menciona que fue en la tercera generación, nuevos circuitos integrados que reúnen todos los elementos fundamentales de la computadora y que empezaron a llamarse chips. Gracias a ello, las computadoras podían descentralizarse sus operaciones lógico-aritméticas. La generación más reciente y vigente hasta el día de hoy, pues como ya todos conocemos, ha presenciado la más enorme diversificación en el ámbito de la computadora de su historia. Se hizo portátil, liviana y cómoda, e incluso se expandió sus fronteras de uso a la posibilidad de las redes informáticas. ¿Qué nos referimos con esto? Ya actualmente la necesidad de una computadora es muy básica y se puede contar con ella. La tenemos al alcance de nuestra mano, la podemos llevar a cualquier lado que lo necesitamos, en casa, en trabajo, en escuela, en oficina. Para cualquier lado contamos con nuestra propia computadora ya de uso personal, con batería, podemos contar con cargador y miles de operaciones que podemos realizar hoy en día con nuestra computadora. Ya no solamente programar o solo operaciones de cálculo como en los principios o para descifrar algún comando. Y actualmente tenemos miles de funciones en una computadora. La primera generación de computadoras estuvo en el trayecto de tiempo de 1940 a 1956. Estaban construidas por electrónica de bulbas, se programaban en lenguaje de máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificar un programa se llama lenguaje máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadora y sus antecesores se describían en la siguiente lista de los principales modelos en que constó. En 1946, la ENIAC, en el 49, EDVAC, 51, UNIVAC 1, en el 53, IBM 701, en el 54, IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionarían y se convertirían en el disco magnético.
y en el 55 la SUSE Z22. La segunda generación, de 1956 a 1964, reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso, las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje máquina, los cuales reciben el nombre lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. Datos de esta época: en el 51 Maurice Wilker inventa la microprogramación. En el 56 IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético. En el 59 también IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores que utilizaban las tarjetas perforadas. En el 60 la empresa IBM lanzó el mainframe IBM 1620 basado en transistores. En el 62 se desarrolla el primer juego de ordenador llamado Space War. En el 64 la empresa IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. La tercera generación, del 64 al 71, emergió con el desarrollo de circuitos integrados o pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. A finales de los años 50 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jack S. Kilby y Robert Noyce. Después llevó a la invención del microprocesador en la formación de 1960. Investigadores como en él formaban un código, otra forma de codificar o programar. Sus características principales eran de menor consumo eléctrico, aumentaba la fiabilidad y flexibilidad, los teleprocesos, la multiprogramación, la renovación de periféricos, minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11, y se podía calcular el número pi con 500.000 decimales. La cuarta generación, en 1971 a 1983, fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propicia la aparición de microprocesadores, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el chip, hizo que sea una computadora ideal para uso personal, y de ahí que el término PC se estandarizara y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamadas PC y compatibles, usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Existen otros tipos de microcomputadoras como la Macintosh que no son compatibles con la IBM, pero que en muchos de los casos se les llamaba también PC, por ser de uso personal. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. Por último, la quinta generación, de 1983 a 1990, surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop, tal cual la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera laptop o computadora portátil y revoluciona el sector informático. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. Los tubos al vacío, con respecto a las computadoras, o las computadoras de tubos de vacío, son computadoras digitalmente programables que utilizan tubos de vacío en sus circuitos lógicos. Fueron precedidas por los sistemas electromagnéticos basados en relés y reemplazadas por las computadoras fabricadas con transistores
discretos. Los transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, resistor de transferencia. El transistor consta de 3 partes dopadas artificialmente, contaminados con materiales específicos en cantidades específicas, que forman 2 uniones dipolares: el emisor, que emite portadores, el colector, que los recibe o recolecta, y la tercera, que está intercalada entre las 2 primeras, modula el paso de dichos portadores base. Los circuitos integrados. Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de materiales semiconductores, normalmente de silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está procesada dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Jack S. Kilby registró sus ideas iniciales como el circuito integrado en julio de 1958, demostrando con éxito el primer ejemplo integrado de trabajo el 12 de septiembre de 1958. En su solicitud de patente del 6 de febrero de 1959, Kirby describió su nuevo dispositivo como un cuerpo de material semiconductor en el que todos los componentes del circuito electrónico estaban completamente integrados. Se trataba de un dispositivo de germanio que integraba 6 transistores en una misma base semiconductora para formar un oscilador de rotación de base. El primer cliente de la nueva invención fue la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el año 2000, Kilby fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la enorme contribución de su invento al desarrollo de la tecnología. Un procesador gestiona casi la totalidad de las funciones de un ordenador. La función de un procesador es enviar y recibir datos y hacer que el ordenador funcione bien. Para eso es necesario darle comandos. Advanced Micro Devices, AMD e Intel son los más importantes fabricantes de procesadores, fabricando tanto para PC como portátiles y dispositivos móviles. Diferentes tipos de procesadores llevan a cabo distintas funciones a diferentes velocidades dependiendo del tipo de sistema en el que se ejecuten. La velocidad del reloj se mide en unidades de ciclos por segundo, lo que se denomina Hertz. Las placas de ordenador y la CPU funcionan a velocidades de millones y miles de millones de hercios, megahercios y gigahercios. Tipos de procesadores. Los procesadores Intel y AMD utilizan diferentes diseños internos, por lo que comparar, por ejemplo, un procesador AMD de 2.4 GHz con un procesador AMD de 3.0 GHz indica que el procesador AMD de 3.0 GHz corre más rápido, pero comparar dos procesadores de 2.4 GHz fabricados por AMD e Intel no establece con exactitud cuál funciona más rápido. Para poder trabajar, el procesador hace la división de una tarea en varias etapas. Típicamente, los procesadores Intel ejecutan más cantidad de etapas y por lo tanto hacen más trabajo y demoran más tiempo que los procesadores AMD para finalizar las tareas. Los chips digitales de una placa base se mantienen sincronizados entre sí por la señal de reloj, que es una secuencia de pulsos de la placa base. Fabricación de un chip procesador. Todo empieza con un componente muy abundante en la Tierra, la arena. No es la arena que encontramos en la playa, sino una más pura, formada en su mayor parte por dióxido de silicio, que es calentada a miles de grados de temperatura y sometida a diversos procesos químicos con el fin de obtener silicio puro. El resultado es un cilindro de silicio prácticamente puro, oblea silicio corte. Este cilindro se corta en obleas, que son posteriormente pulidas y a las que se les aplica un químico fotosensible mediante una luz ultravioleta que es proyectada a través de una plantilla, mediante un proceso similar al revelado fotográfico. Analógico de carreta. Se proyecta el circuito en la oblea con la forma del procesador
que la fabricante ha diseñado. Este proceso se puede repetir cientos de veces en la misma oblea, pues estas pueden tener un tamaño aproximado de unos 90 centímetros de diámetro y pueden llegar a contener el dibujo tintado de cientos de CPU. Intel oblea, silicio y cobre, la clave. Una vez teñidas las obleas, son sumergidas en un disolvente que deja solo el patrón sin ningún químico. Una máquina deja grabado el patrón en la oblea y procede a bombardear con iones que son átomos cargados de energía que se incrustan en el silicio, cambiando la manera en la que se conducen la electricidad y creando así los transitores. Es por eso esta propiedad del silicio que lo hace sensible a los iones que utilizan en la industria. Componentes de una computadora. Placa madre. La placa madre, o tarjeta madre, es la parte central de una computadora, pues en ella se conectan todos los componentes que integren nuestros equipos. En el mercado existe una gran variedad de tipos y tamaños de placa madre, aunque la principal diferencia es el tipo de procesador al que están destinados, pues dependiendo de esto, el socket o zócalo donde va el CPU varía. Por ejemplo, las tarjetas destinadas a procesadores AMD tienen orificio, pues los procesadores AMD tienen unos pines que se conectan a estos orificios del socket. Y por otro lado, los procesadores Intel cuentan con los orificios y quien tiene los pines es la placa madre. Procesador. Este es el cerebro de nuestro ordenador. Se encarga de que todo funcione correctamente. El procesador es un cristal de silicio compuesto por millones de transistores que llevan a cabo una increíble cantidad de operaciones básicas en un periodo de tiempo muy reducido. Estos varían según sea el poder del procesador, por ejemplo, la generación o la cantidad de núcleos e hilos. Cabe decir que sin el procesador las computadoras actuales no podrían funcionar. Memoria RAM. La memoria RAM es utilizada para cargar programas o archivos para que el procesador pueda acceder a ellos de forma más rápida. Hay que aclarar que la memoria RAM no guarda ningún archivo o programa, sino que solo los carga. Una vez que la computadora se apaga o se reinicia, todo es eliminado. Es decir, que al iniciar de nuevo el ordenador, la memoria RAM estará vacía. Se utiliza la memoria RAM para cargar los programas o archivos porque es muchísimo más rápida que los discos duros o los discos de estado sólido. Si no se utilizara, las computadoras serían demasiado lentas. Almacenamiento. Para el almacenamiento se utilizan distintos dispositivos como discos duros. Estos discos utilizan discos magnéticos para almacenar la información. De entre los usados normalmente para el almacenamiento, este es el más lento. Unidades de estado sólido. Estas utilizan memoria no volátil, están basados en la memoria RAM, sin embargo, este es más lento que la memoria RAM. Al no depender de un mecanismo mecánico para acceder a la información, este es más rápido que los discos duros en cuanto a lectura y escritura. Ambas unidades se conectan mediante cables a la fuente de poder y a la placa madre. Por otro lado, existen también las unidades M.2, que no son más que unidades de estado sólido, pero con la diferencia de que éstas se conectan de forma directa a la placa madre, es decir, que no utilizan cables de ningún tipo. Fuente de poder. La fuente de poder es un componente igual de importante que los demás, pues esta es la encargada de alimentar a todos los componentes de la computadora. Además, si hay alguna descarga, esta sería la encargada de proteger a nuestros componentes. Si la fuente es de mala calidad, puede ser perjudicial, pues un mal funcionamiento dañaría de forma permanente los componentes. Tarjetas de video. Estas son una parte importante para aquellos que gusten de tareas que demanden potencia gráfica, aunque algunos procesadores tienen una incluida. Esta se encarga de interpretar las instrucciones del procesador para generar una imagen. Respecto a la calidad de esta imagen dependerá mucho del tipo de tarjeta gráfica y su potencia. En el mercado se encuentra una gran variedad y cantidad de tarjetas gráficas. Ventilación. Esta vendría siendo la forma en la que la computadora disipa el calor generado por los componentes electrónicos. Esta ventilación suele ser por medio de ventiladores, aunque también puede ser utilizado algún otro método de enfriamiento como el enfriamiento líquido y en casos aún experimentales, sumergir los componentes en algún líquido no conductor. Los componentes anteriormente mencionados vendrían siendo lo esencial para formar una computadora, ya que con estos la computadora prácticamente puede funcionar. Aunque también puede haber otras unidades que pueden ser añadidas, por ejemplo, la unidad de disco óptico,
tarjetas de red, tarjetas de expansión para USB, la cámara web, altavoces, módem, impresora. De forma no esencial, pero igual que son necesarias para comodidad del usuario, podría ser el mouse, el teclado y monitores. Puerto PCI. El PCI es un bus que tienen todas las tarjetas madres. Es utilizado para conectar periféricos como tarjetas de video o tarjetas de red. La versión 1.1 surgió solo como una especificación de componentes, no tenía gran utilidad. Fue hasta la versión 2.1 que fue implementada en el uso de servidores. Estos buses son utilizados para que el procesador y el dispositivo que se conecta al bus intercambien información a una gran velocidad. Los dispositivos que se conectan al bus dependen del tamaño del bus, pues algunas tienen ranuras más cortas o largas, y dependiendo de su versión, esta tendrá una velocidad de transferencia mayor o menor. Asimismo, el dispositivo que se va a conectar varía en tamaño en cuanto al conector. Funciones de un computador. Principalmente, ¿qué es una computadora? Básicamente es un dispositivo cuya principal función es la de procesar grandes cantidades de información, realizar el procedimiento gracias al software y al hardware. Es ahí donde hace uso de un conjunto de instrucciones. Beneficios de un computador. Mejora la productividad, agiliza el proceso de comunicación, es un equipo rentable. El almacenamiento de datos es mucho más práctico, permite la realización de varias funciones a la vez y es consistente. Bueno, estos son los componentes que tiene una computadora aquí ahí rápidamente. El CPU que la computadora recibe las entradas y las procesa, además de guardar resultados temporalmente en memoria. El teclado que se utiliza uno o más dispositivos de entrada para introducir datos. También los dispositivos de almacenamiento son muy importantes ya que se utilizan durante el procesamiento para leer y guardar información y generar resultados en uno o más dispositivos de salida. Y por último, las funciones del computador. Aceptar entradas. Una entrada pues es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora, ya sean por decir palabras, símbolos de un documento, números para realizar cálculos, instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos o cualquier otra cosa. Procesar datos. Esto pues consiste en manipular los datos de diferentes maneras para realizar cálculos, modificaciones, palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La computadora pues utiliza un dispositivo que se llama unidad de procesamiento. Esta unidad pues contiene dos elementos principales que son la unidad central de procesamiento, que es en inglés Central Processing Unit, y la memoria del sistema. Almacenar datos e información. La computadora pues debe de almacenar datos para que estén disponibles durante su procesamiento. El lugar donde se almacenan depende de cómo se utilicen todos los datos. Por ejemplo, en memoria de sistemas dentro de la unidad de procesamiento. La computadora guarda lo que está usando. Y hay otro tipo de almacenamiento que es permanente, en donde se guarda lo que se necesita para procesar en ese momento. Por ejemplo, ya sean los disquetes o el CD o un disco duro. Y por último, producir salidas. Son los resultados generados por la computadora. Algunos ejemplos de resultados son los reportes, documentos, gráficas, imágenes u otras. Y se utilizan en dispositivos como el monitor, impresoras y bocinas. Estructura de interconexión. Una computadora está constituida por conjuntos de unidades, que son CPU, memoria, módulo de entrada y salida, que se comunican entre sí. Un computador es una red de módulos elementales, por consiguiente debe existir líneas para interconectar estos módulos. El conjunto de líneas que conecta los diversos módulos se denomina estructura de interconexión. El diseño de la estructura depende de los cambios que deban producirse. Bueno, en primer lugar está la memoria, que está constituida por n palabras de la misma longitud. A cada palabra se le asigna una dirección numérica, 0, 1, 2, y así hasta llegar a n-1.
Una palabra de datos puede leerse o escribirse en la memoria. El tipo de operación se indica mediante las señales de control. Read, que es leer, y write, que es escribir. La posición de memoria para la operación es específicamente una operación. Bueno, y después sigue el módulo de entrada y salida, que desde un punto de vista interno, la entrada y la salida es un funcionamiento similar a la memoria. Hay dos tipos de operaciones, la lectura y la escritura. Además, un módulo de entrada y salida puede controlar más de un dispositivo externo. Nos referimos a cada uno de estas interfaces como un dispositivo externo con el nombre del puerto y se le asignará una dirección a cada uno. 0, 1 hasta n-1. Por otra parte, existen líneas externas de datos para la entrada y salida de datos por un dispositivo externo. Por último, un módulo de entrada y salida puede enviar señales de interrupción al procesador. Luego tenemos el procesador o CPU, que lee las instrucciones y datos, escribe datos y una vez que los ha procesado, utiliza ciertas señales para controlar el funcionamiento del sistema y también puede recibir señales de interrupción. Interconexión de bus. Un bus de datos es un sistema que se encarga de transferir datos entre componentes de una computadora o red de computadoras. En simples palabras, el bus permite la conexión entre diferentes elementos de un sistema digital principal y envía datos entre dichos elementos. Estos datos se encuentran de forma de señales digitales, que pueden ser precisamente de datos, de direcciones o de control. Un bus es un conjunto de líneas independientes con una función particular. Se pueden clasificar en tres grupos funcionales. Líneas de datos. Las líneas de datos forman el bus de datos, cuya anchura es fundamental para determinar el rendimiento global del sistema. Líneas de dirección, también conocidas como bus de memoria, transportan la dirección de memoria al que el procesador desea acceder para leer o escribir datos. Se trata de un bus unidireccional. Líneas de control. Las líneas de control gobiernan el acceso y el uso de las líneas de datos y dirección, en donde se transmiten tanto órdenes como la información, temporización entre los módulos del sistema. Elementos del diseño del bus. Dedicación y no dedicadas. Las dedicadas se asignan de una forma permanente a una función o a un conjunto de componentes del computador. Pueden ser funcional o física. Las no dedicadas. La información sobre la dirección y los datos se transmiten por el mismo conjunto de líneas utilizadas, una línea de dirección válida. Periféricos de entrada y salida. Reciben el nombre de periféricos, pues en su mayor parte se encuentran en la parte exterior del ordenador. Los dispositivos para poder introducir o recibir información deben de estar conectados al ordenador. La transferencia de información la realiza a través de un bus de datos, ya sea de entrada o de salida, y es posible que tengamos varios dispositivos conectados en un mismo bus. Buses de entrada y salida. La conexión de dispositivos con el bus en algunos casos se realiza en el interior del ordenador. Para ello, hay un lugar especialmente diseñado para insertar la tarjeta controladora, que se llama ranura de expansión o un slot. Los puertos reciben el mismo nombre que el bus con los que se comunican a los periféricos. Los más usuales son el USB y el PCI. El bus PCI está diseñado para permitir una cierta variedad de configuraciones basadas en microprocesadores, incluyendo sistema con uno o varios procesadores, utiliza temporización y un esquema de arbitraje centralizado. El bus USB es un bus normalizado para la conexión de periféricos desarrollado por el conjunto de empresas de informática y telecomunicación. Permite conectar de forma sencilla dispositivos periféricos al computador sin la necesidad de reiniciarlo ni de configurar el sistema. Nuestra conclusión.
Los buses en informática son muy importantes ya que permiten la comunicación en diversos periféricos, ya sea de entrada como de salida, y gracias a estos buses se logra la interconexión entre diferentes componentes que interactúan en nuestro ordenador.